Entonces, compañeros del espacio de procesos de formación de la Facultad de Educación en nuestro programa de licenciatura en Tecnología e Informática, de nuestro curso de bases de datos, que dependiendo el programa en el cual están inscritos, tanto de informática educativa como tecnologías e informática, las dos licenciaturas, pues algunos tienen organización de la información, otros bases de datos, pero básicamente el contenido es poder abordar el discurso de lo que son las bases de datos y cómo podemos usarlas como un recurso en ambientes de aprendizaje, cómo fortalecer y enriquecer toda esa parte didáctica que nos pueden dar las bases de datos y no solamente orientadas a tenerlas como un elemento técnico, porque a veces se asume como desde lo punto técnico, más aquí vamos a trascender es saber su fortaleza desde lo educativo. Entonces, hoy estamos en línea, pues ya son las 8:38, iniciamos a esta hora porque esperábamos a otro estudiante, pero no ha llegado. Entonces vamos a iniciar en este momento. Nos acompaña Mauro Orozco, que es estudiante y como siempre bien comprometido y cumplido con sus tutorías. Entonces vamos a compartir la pantalla para poder visualizar nuestro espacio académico. Entonces vamos a explorar nuestro ambiente de aprendizaje. Vamos a... Exacto. Entonces vamos aquí a presentar desde el comienzo nuestra asignatura de bases de datos. Entonces, como siempre hago la claridad, este es un espacio teórico práctico, es de carácter nacional, por tanto, el tutor que dirige la asignatura que soy yo estará en el nacional. Pues, eso Mauro me conoce, pero igualmente, por si existen estudiantes de la licenciatura que no nos encuentren aquí, eh, eh, digamos, que no hayan participado en ninguno de mis cursos, pues entonces mi nombre es Pastor Martín, soy ingeniero de sistemas y magíster en educación. Vamos a poder abordar los diferentes espacios desde el punto de vista disciplinar y de carácter nacional, lo que significa que ningún tutor regional pues, puede apoyar a los compañeros en tema metodológico, pero no podrá, digamos, generar notas o ese tipo de cosas, porque las evaluaciones válidas son las que genera eh, el tutor nacional. Adicionalmente, bueno, entonces, dentro del espacio académico, como siempre, tenemos las zonas de comunicación, que son las pautas para la comunicación en el aula, que siempre eh, existen para que los estudiantes sepan bajo qué estamentos o bajo qué reglo se meten en la parte académica. Entonces, tanto como el respeto a la participación en el aula, la constante participación en los espacios académicos, el manejo de revisar cualquier actividad, cualquier mensaje, cualquier participación, revisarla cuidadosamente, pues para evitar primero que se envíen actividades en el espacio que no corresponden o hacer, digamos, comentarios que no son apropiados dentro de este espacio o estos espacios académicos que por su carácter, como es, repito, académico, pues debe mantener ese nivel de estructura. Ser claros, concretos en toda la participación, una comunicación directa, la redacción y la ortografía dentro de lo que son nuestros espacios, hay que procurar estar siempre atentos. Y pues a veces estudiantes me preguntan que bajo qué normas se pueden hacer los trabajos, pues la universidad establece que las normas válidas son APA. Entonces algunos me dicen, profe, y triple E, porque la universidad dice APA y esas son las normas que establece. Pues ya si se quiere alguna excepción, pues debe plantearse de la dirección del programa o las direcciones de investigación que tiene la universidad. Pues ahí igualmente nos plantean que evitar, vuelvo a insistir, estos son pautas que plantea la universidad. En la Facultad de Educación, en sus aulas virtuales, tienen estos políticas, estos reglamentos que es importante tener en cuenta. No los planteamos y los
publicamos los docentes como intencionalidad individual y propia, sino son normas que establece la universidad. Compartir los datos personales y privados con tus contraseñas, eso es importante que no lo hagan. Yo siempre los estudiantes, pues yo trabajo en una entidad bancaria hace muchos años y una de las cosas que más se comete errores por la ingenuidad de creer que en el aulas o en los eventos sociales o en internet se puede compartir todo, pero uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que comparte, porque existen temas de habeas data y igualmente existen temas de seguridad que es importante que lo tengan claro en el momento que ustedes están publicando este tipo de información. Igualmente, este no es, insisto, no es una red social, este no es un ambiente en el cual estamos bajo ese tópico, es académico, por tanto, hay que tener el manejo de lo informal y de lo coloquial, hay que tenerlo con mucho cuidado. El lenguaje que se maneja, no ofender a otro, discriminar dentro de los espacios académicos a otro compañero, entonces es importante tenerlo en cuenta. Formas de escritura que pueden verse ofensivos, mayúsculas, sostenidas, imperativas. Entonces, a veces escribir mayúsculas, hay que tener en cuenta que en este mundo virtual se entiende como que estamos gritando, es importante no hacerlo. Ser repetitivo, pues que uno pregunte algo que ya han preguntado es porque no está revisando el aula, no está revisando todo el ambiente, entonces puede caer uno en ese tipo de situaciones, que vuelve a preguntar lo mismo, dando que ya otro compañero ha hecho la misma pregunta, entonces sí es muy importante revisar todo lo que está ahí. Compromisos académicos que están también planteados desde la universidad, que ustedes como estudiantes los deben tener, la autonomía en sus procesos de aprendizaje, estar atento a las fechas y cumplimiento de las actividades, honestidad en las evaluaciones y demás actividades, pues el único que se engaña, creo uno que engaña al docente o engaña a la universidad y el único que se está engañando a sí mismo. Entonces eso es claro dentro del punto ético que se debe manejar también como partícipes y actores dentro de un proceso de formación académica. Ser participativos en los foros de aprendizaje, en los foros, en las tutorías, estar pendiente de cualquier tema de comunicación. Es que no hay espacio, y como ustedes van a ver aquí en el aula, de que no sabía qué pasaba porque todo está publicado. El manejo, digamos, dentro de ese proceso de entorno de formación respetuoso con sus compañeros, y ese es lo que garantiza el aprendizaje constructivo. O sea que, y yo siempre digo que también lo colaborativo, el respeto entre todos y el aportar al otro pensando en el otro, eso ayuda al aprendizaje colaborativo. La comunicación arrancamos de nuevo. Esta me va a quedar una parte de una grabación y luego otra, porque tenemos solamente 40 minutos. Entonces voy a dejar, entonces publicamos dos enlaces. Entonces entramos al mismo enlace si es posible. Solicitar apoyo cuando requieran. Entonces es importante que ustedes, si tienen algún tema de apoyo, lo puedan siempre solicitar para que estar siempre atento. La universidad tiene cualquier canales para poder comunicarse, para que lo tengan en cuenta. Básicamente eso es lo que la universidad plantea como puntos relevantes de compromisos que se deben tener. Y por tanto, bueno, me equivoqué en el enlace, el foro de espacios académicos, aquí donde ustedes pueden participar si tienen alguna duda de tema general. Y aquí en esta consulta, ahí solamente es cosas que yo publico, como indicarles que hay una próxima tutoría o alguna información general del programa o la universidad, que es importante que ustedes conozcan, lo haríamos bajo ese espacio. Entonces, y que es de solo de consulta, ahí solamente publico yo, no es para que quieran interactuar y preguntar algo, háganlo en el tema de espacio académico. Dentro del curso, pues entonces tenemos el tema del fundamento pedagógico, bajo el cual el curso se mueve. Entonces, en este fundamento pedagógico se plantean los diferentes elementos de lo que es la metodología o el proyecto, el enfoque pedagógico tomista, y acompañado de una estrategia de enfoque pedagógico, aprendizaje basado en retos. Entonces, ya también Mauro lo ha trabajado, entonces tenemos claro cuáles son los espacios de elección, cuestión y disfrutación, y dentro del dimensionamiento que se está el comprender, el lograr, el hacer y el comunicar, y todo orientado a poder centrarnos en esa observación de la realidad, tanto esos procesos, tres grandes pilares, que es la observación, el juzgar y el actuar. El juzgar desde una manera
desde nuestro a priori, de nuestros conocimientos a priori y de los conceptos que podamos haber fortalecido para poder entender esa realidad. Porque cuando observo la realidad y veo que necesito elementos teóricos para poder entenderla, es importante ir a buscarlos para poder entenderla y tener un mejor proceso de juzgar esa realidad. Desde el punto de vista subjetivo, sino muy objetivo, y esa objetividad lo da toda esa base teórica que podamos tener. Entonces, básicamente, nuestro diseño del aula está bajo estos tópicos. Bien, entonces, dentro del proceso de lo que es el curso, también tenemos lo que es nuestro sílabus que planteamos en este proceso de formación. Entonces, ya comenzamos a movernos dentro de lo que es realmente lo que quiere el espacio académico. El espacio académico, entonces, dentro del proceso virtual que estamos y que en algunos espacios tiene la universidad y el programa, entonces lo que buscamos es revisar los conceptos fundamentados del diseño y modelamiento de bases de datos. Insisto, o sea, la orientación del curso no es aprender a manejar una herramienta A o una herramienta B, es entender el diseño de una base de datos, cómo se modela una base de datos dependiendo del objetivo que quiero darle a ella, qué necesidad de información estoy supliendo, en este caso, necesidades de tipo educativo, y poder entender que si yo entiendo el diseño, es independiente de cualquier herramienta que yo vaya a escoger, que si yo hago un diseño de una base de datos, no me interesa si lo voy a implementar en Oracle, lo voy a implementar en Access, lo voy a implementar en Informes, en MySQL, en cualquier herramienta que yo lo quiera implementar, es independientemente de ella. La base de datos debe modelarse orientado a cumplir los requerimientos de información que tiene ese usuario, que tiene esa coyuntura en temas de uso de la información. Entonces, no depende de la herramienta. La herramienta es un accidente. Siempre doy ejemplos. Entonces, si yo quiero hacer diseño de una base de datos para manejar cuentas en una empresa financiera que es la que yo trabajo, pues si yo tengo unas cuentas bancarias y tengo más de 10.000 clientes o 1.000 clientes, ¿qué va a pasar? Pues no puedo hacerlo en una herramienta que tenga de lo que llamamos motor de bases de datos pequeño. Necesito una base de datos muy grande. Pero si voy a hacer una base de datos que me cumpla con un objetivo educativo y que no va a tener grandes volúmenes de información, pues no voy a escoger una herramienta muy robusta y de altos costos porque no está hecha para eso. Entonces el diseño permanece. Hay que ver cuál es la herramienta más adecuada dependiendo al contexto en que estamos. Entonces siempre es, y por eso insisto aquí, que ese seminario surge por la necesidad de abordar el diseño como paso primordial en el proceso para la implementación de cualquier sistema o herramienta, sistema de información. Y como una gran competencia del estudiante, ¿no? En Sí, tecnología. exacto. Exacto. Entonces, uno de los problemas que tenemos es ese. Es Cuando valorar la aborda herramienta. se orienta más a la herramienta y no que lo que la herramienta va a hacer. Entonces, no, pues que yo quiero forzar porque es que yo como soy experto en manejar la herramienta A, entonces quiero forzar que todo sea por ahí. Y entonces cuando hacemos eso, perdemos la objetividad de qué es lo que estoy entendiendo la necesidad. Esto surge con todo el proceso de formación en tecnología y lo veíamos con Mauro en historia de la tecnología, lo veíamos en bases de datos, en en proceso tecnológico, que uno tiene que primero entender la necesidad para luego llegar. Y fíjense que eso está acorde con lo que es el proceso tecnológico. Yo debo primero entender la necesidad, luego indagar y cuando llego a la implementación busco la herramienta más adecuada para hacerlo, esa solución tecnológica. Porque si yo digo, bueno, es que hay una necesidad tecnológica específica, un ejemplo fuera de las bases de datos, en el cual si yo tengo una necesidad para poder transportar elementos pesados de un lugar a otro, y entonces esa necesidad surge, bueno, le voy a poner, necesito un movimiento que le permita moverse suavemente. Entonces, listo, unas ruedas de madera o unas ruedas. Y no, pues el material es una madera que sale más económica. Listo, pues le puede colocar la madera y el artefacto se puede mover a izquierda, a derecha sin ningún problema. Se puede desplazar. Pero cuando le coloque el peso, que es la necesidad que estoy cubriendo, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a reventar y
esas ruedas de madera van a romper. ¿Por qué? Porque no están adecuadas. Hay que buscar un material adecuado para esa necesidad. Aquí pasa lo mismo. Entonces, si yo entiendo la necesidad, pero igualmente las materiales, herramientas que utilice no son las adecuadas para esa requisición de información o esa necesidad, se va al piso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esto también da cuenta de ese proceso tecnológico. Dentro de eso, entonces, estamos los específicos, como es el desarrollo de competencias en procesos de aprendizaje autónomo y colaborativo, como ya lo mencionamos anteriormente, los conceptos que subyacen del tema de diseño y modelamiento de las bases de datos, y reconocer las bases de datos, insisto, como un recurso para la solución de problemas de aprendizaje en una institución educativa. Entonces, aquí no esperemos que hagamos diseños de bases de datos para manejar un inventario, que un diseño de bases para llevar las notas de los chicos en un colegio. No. Es cómo puede apalancar procesos de formación, cómo puede apalancar ambientes de aprendizaje, nada diferente a esto. No vamos a llevar contabilidades, no vamos a llevar nada de eso porque es que no es el contexto. Este es un contexto educativo y debemos manejarlo como tal. Entonces, desde ese punto de vista, debemos tenerlo en cuenta. Es prever diseños para fortalecer ambientes de aprendizaje dentro de entornos educativos. Y por eso la pregunta principal, núcleo problemático de estas asignaturas es ¿cómo se pueden usar las bases de datos en soluciones de diseño o rediseño de un ambiente de aprendizaje enriquecido con tecnologías de la información y la comunicación? Porque estas tecnologías hacen parte de eso. Y como les decía, cuando ya trasciende y tiene la connotación educativa, es cuando realmente convertimos todo esto en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Si eso no lo tenemos antes, pues no se va a lograr. Es simplemente una herramienta. Utilizo la herramienta A, la utilizo, estoy hablando de una TIC. Pero cuando ya tiene ese sentido de lo educativo y ya tiene, cumple, tenemos la manera de poder completar. Ya creo que estamos porque se nos termine esta sesión. Entonces, ya en menos de un minuto se nos va a ir la comunicación. Dentro de lo que son las preguntas orientales, si me demoro un poquito, Mauro, en entrar nuevamente es porque la grabación se demora en volver a hacer el render, entonces la baja. Entonces, cuando yo ingrese, entonces ya tú puedes estar pendiente para que arranquemos la otra fase. ¿Te parece? Sí. Vale, profe, yo estoy pendiente y igual no me voy a salir, quedo ahí pendiente. Listo, listo. Bueno, entonces a ver si en cualquier momento se nos puede ir. Y hay otras preguntas que están dentro del proceso, de preguntas que también subyacen a esa pregunta principal, como es qué conceptos de fundamentos de bases de datos existen, entender qué es una base de datos, qué tipos de bases de datos tenemos, cuáles sistemas de gestión de bases de datos existen y cuáles diferencias existen entre ellos, también vamos a abordar a ellos,